Maussan Televisión presenta. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. A las 7, a la misma altura. Cannot identify. It has some speed. Como a las 7, 8 de la posición. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. That's not our LNS though, is it? ¿Por qué nos vienen siguiendo? Se percataron de un objeto brillante, el cual se puso al lado izquierdo del avión DC-8 que los estuvo acompañando. Vieron arriba de nuestra casa un ovni con forma de moneda, según recuerda mi madre, que desprendió 5 objetos más pequeños de la misma forma, se alinearon en formación y después avanzaron perdiéndose en el océano Atlántico. Se daban eventos de luces que de A2, de A3, volaban a muy baja altura y entraban y salían del río y de una laguna muy referencial que es la Laguna del Pescado. Bienvenidos a Pilotos, soy Julio Darwish, tengo experiencia de más de 17,000 horas de vuelo, soy piloto comercial, he volado en América, en Asia y en Europa. Y lo que la gente normalmente nos pregunta es que si hemos visto algo diferente en el cielo. La respuesta es que sí, y no soy el único. Hoy, como no somos los únicos, les voy a presentar un caso muy especial. Es Andrea Simondini, nos va a hablar de casos increíbles en Sudamérica, en Argentina y en la Patagonia. Ella es una investigadora en Latinoamérica de las más importantes. Pero antes los voy a dejar con Alfonso Salazar, que tiene una investigación impresionante de ufología aeronáutica y nos va a presentar el día de hoy un caso espectacular. Bienvenidos a Pilotos. El siguiente caso que nos vamos a referir en esta ocasión sucedió en México en el año de 1965, durante la gran oleada de observación de objetos voladores no identificados. No pasaba un solo día para que no apareciera algún informe del avistamiento de un platillo volador, de una esfera, de un puro volador. En el periódico El Mexicano, publicado allá en Tijuana, se dio a conocer el incidente sucedido a un avión DC-8 de Aeronaves de México, el cual era comandado por el capitán piloto aviador Cuauhtémoc Betanzos. Él informó que despegó hacia las 8:20 de la noche del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una noche de agosto de 1965. Al tomar su altura normal a 10,000 metros, se percataron de un objeto brillante, el cual se puso al lado izquierdo del avión DC-8 que volaban aquella noche. Era un vuelo al puerto de Acapulco que duraría aproximadamente 35-40 minutos, y durante todo ese lapso el objeto volador brillante los estuvo acompañando. Cuando el capitán Betanzos y su copiloto realizaron la operación de preparación para aterrizar en el aeropuerto de Los Amates en Acapulco, aquel objeto se alejó hacia la zona del mar. Posteriormente aterrizaron en Acapulco, descendieron los pasajeros, subieron los pasajeros que se dirigían a la Ciudad de México, y fue cuando al despegar se percataron de que otra vez ese objeto volador de luz blanca se pegó del lado ahora derecho del avión y los acompañó aproximadamente otros 35 minutos hasta llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde ese objeto los dejó cerca de la zona del Cerro de la Estrella. Posteriormente se supo que la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México observaron cómo aquel objeto descendió en el Cerro de la Estrella para posteriormente alejarse a gran velocidad hacia la zona de los volcanes. Bienvenidos a Pilotos, estoy con Andrea Simondini, es la investigadora del fenómeno ufológico más importante que conozco yo en Latinoamérica, y es un honor tenerla aquí. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
Hola Julio, bueno, el honor es mío, yo me declaro fan de tu programa, así que me siento muy privilegiada de estar aquí compartiendo contigo y bueno, hablando de todo esto que nos ocupa, que es parte hoy también del interés de muchos países y está dando mucho que hablar, así que encantadísima. Bueno, no me digas eso porque me pongo nervioso. La verdad es que ya tengo una fan por fin. Oye, Andrea, muchas gracias. Sí, y una bastante fiel. Gracias. Tuve el privilegio de conocerte en el Congreso, acá en el 2023 en México, y fue un gran honor porque la verdad te voy a ser muy honesto, yo no sabía el alcance que tienen allá en Argentina de la investigación del fenómeno. Y pues están los grupos que vamos a mencionar en un momento. Por lo pronto ahorita me gustaría empezar un poco hablando de ti, de cómo te interesó este tema, y sé que desde muy pequeña, por influencia de Silvia Simondini, que es tu mamá, y que tienen un museo del OVNI que es muy conocido, y pues te voy a pedir que nos cuentes un poco, por favor. Bueno, efectivamente, yo sigo los pasos que inició mi madre, a partir de una experiencia personal que mi grupo familiar tuvo ya de tiempo en el año 1968. Mi papá era petrolero, así que estábamos en la Patagonia, en un lugar que se llama Caleta Olivia, y no solo mi familia, sino todos los vecinos vieron arriba de nuestra casa un ovni con forma de moneda, según recuerda mi madre, que desprendió 5 objetos más pequeños de la misma forma, se alinearon en formación y después avanzaron perdiéndose en el Océano Atlántico. Bueno, eso deparó que mi mamá se dedicara, en principio, como todo curioso, ¿no?, a recopilar informes, leer libros, hasta que sale las noticias en 1991, un evento trascendente en Victoria, Entre Ríos, que es donde está radicado el equipo de investigación y el Museo del OVNI, que se daban eventos de luces que de a 2, de a 3, volaban a muy baja altura y entraban y salían del río y de una laguna muy referencial, que es la Laguna del Pescado. Y bueno, y ahí mi mamá decide formar el equipo de investigación allá por julio de 1991 y buscar respuestas en la ciencia, establecer datos. Ella tuvo un mentor que fue fundamental en su vida, que fue un astrofísico que en ese momento era director del Observatorio de Bolonia, Massimo Teodorani, y a partir de ahí empezó a hacer, y son muy conocidas las libretas de mi mamá, donde tomaban data de todos los movimientos y condiciones climáticas, datos técnicos, durante una década. Bueno, y eso fue lo que generó tanta trascendencia. Y en mi corporación, que ya de chica, por una experiencia que tuve en Buenos Aires, decidí ponerle mayor énfasis a lo institucional y bueno, estamos la verdad que muy contentos. Maravilloso. Durante este tiempo yo he visto que has estado en grupos importantes como Sephora, está ISER y está ALA. Me gustaría que nos mencionaras un poquito de cada grupo y qué están logrando ahí, por favor. Bueno, en principio el grupo madre Sephora, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, presido esa organización, ya va a cumplir 16 años. Y básicamente nace por la necesidad, poniéndonos 16 años atrás, era bastante tranquilo el panorama respecto al abordaje del tema OVNI, eran las investigaciones, no todo el mundo podía hacer investigaciones y viajar y hacer las pericias. Aparece acá en Sudamérica un faro, que es la Comisión Brasilera de Ufólogos, que encabezaba de Márcio Baer por aquellos tiempos, que fue una influencia muy fuerte para nosotros en Argentina, porque ellos venían pugnando hacía años atrás por el intento que el gobierno brasilero desclasifique expedientes, y es un hecho que genera un hito en la historia mundial, que logran con la primera presidencia de Lula en la desclasificación masiva de un montón de años de expedientes, con casos incluso muy emblemáticos como la Noche Oficial de los OVNIs. Y para nosotros fue un impulso tremendo que llevó que se fundara Sephora acá mismo en Victoria. Y el primer hecho que hace Sephora es, antes de que tengamos ley de acceso a la información pública, salir con todos los investigadores que adhirieron al proyecto
a dar conferencias gratuitas por todo el país para juntar firmas y así pedirle al Ministerio de Defensa que desclasifique expediente. En esa época era muy dura porque había un decreto que no desclasificaba nada. Y bueno, y nosotros con Sephora empezamos a pugnar por 2 vías, no solo la desclasificación, de hecho tenemos como el mérito de ser uno de los primeros colectivos nacionales que ni bien sancionada la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la Ley 27275, logramos hacer activismo en todo el país y generar una de las desclasificaciones, que fue el del caso Bariloche, muy conocidos por todos, que es el caso más importante de Argentina. Y a partir de ahí generamos una instancia nacional con territorialidad, donde hoy tenemos representantes de Sephora en cada provincia. Y a partir de ahí empezó otra necesidad, Julio, que es la de no quedarnos estancos solo con esa visión, sino también empezar a crear equipos que empezaran a desarrollar expertise. Cuando logramos la primera desclasificación necesitamos un equipo. Andrea, necesitamos ir a un corte. Vuelvo contigo en un momento. Bueno. Gracias, Andrea. Vamos a un corte y regresamos con Andrea Simondini aquí en Pilotos. La verdad nos acerca. ¿Serás parte del cambio? Maussan Televisión. Buena televisión. Estamos de regreso con Andrea Simondini en Pilotos. Andrea, te interrumpí, teníamos que hacer el corte, pero sígueme diciendo, por favor. Cuando logramos la primera desclasificación necesitamos un equipo altamente profesionalizado que pueda leer e interpretar y peritar el documento desclasificado. Fue así que nació Fenix 4, que realmente es un gran orgullo presentarlo porque ellos se dedican a hacer, es una startup de desarrollo tecnológico que lo que hace es validar datos o detractar los datos que presentan los documentos desclasificados. Eso llevó, por ejemplo, que en el mismísimo caso Bariloche, la Fuerza Aérea intentó forzar un cierre de argumentos muy falaz, como la operación de un proyector de una discoteca bailable, y gracias a la pericia técnica presentada por Fenix 4, el Ministerio de Defensa se vio obligado a abrir el expediente que habían dado por resuelto. Y eso generó otra necesidad, que es la de empezar a evaluar datos duros con respecto a lo que daban no solo las investigaciones, sino también lo que arrojaban esos documentos, que no nos daban diagnóstico, como ya sabemos todos, sino que nos daban información más precisa, con mediciones o algunos elementos. Y ahí nace Carrozas de Fuego, que es una entidad que se dedica a la comunicación, pero fundamentalmente a recopilar datos duros desde 3 ejes: ovnis que han sufrido accidentes, metamateriales y todo lo que tiene que ver con eventos transmedios. Y la idea de esta organización, que genera comunicación, es reunir la investigación con el investigador, el testigo y la documentación que acompaña el caso. Entonces hoy también tenemos un gran orgullo con esto, porque se ha generado una base de datos tremenda, que no me equivocaría decirte que debe ser una de las 4 o 5 bases de datos más importantes del mundo. Definitivo, estoy de acuerdo. Y después, lo que para nosotros hoy también es un gran orgullo, porque además puede mostrar el espíritu de lo que significa trabajar en red y en colaboración y intercambio, que es ALAS, América Latina para Aeroespacio Seguro, que nace a partir de un error gravísimo que cometen las autoridades de la Fuerza Aérea, que es destruir el expediente de una denuncia que ellos mismos motivaban que se hiciera a partir de los pilotos. Y eso fue la experiencia que vivió Pablo Ducó, que preside ALAS, con esa convocatoria, si se quiere, por parte de la Fuerza Aérea para que pueda dar el relato de las experiencias vividas, siendo él, aparte, un prestigioso piloto acá en el medio, muy reconocido. Imagínate que Pablo trabaja con vuelos sanitarios para casi todas las gobernaciones, o sea, es un hombre muy respetado. Él arriesgó su carrera, su reputación, para dar referencias con precisión de datos y elementos técnicos, y la Fuerza Aérea destruyó su expediente, no solo insinuando que había visto un planeta, sino que lo desestimó por no tener una fotografía o una imagen.
Entonces, bueno, nosotros tuvimos la pericia de conseguir copia de muchos de esos expedientes que la Fuerza Aérea destruyó, y el destino hizo de que Pablo no se diera por vencido, y después de ubicarme, le di la sana alegría de que tenía copia de su expediente, y él me dio la sana alegría de que se quería involucrar en ir adelante y generar que otros colegas, que los hay mucho, pudieran tener un ámbito seguro donde dar sus datos, sus experiencias, y así construir una base de datos que hoy, la alegría que nos une, por eso para mí es tan importante estar contigo hoy, es habernos conocido en aquella jornada en México, porque sé que ha avanzado muchísimo, por supuesto que hay mucho por hacer, pero hoy nos encuentra entrelazados y compartiendo calidad de la información, y bueno, esperemos que próximamente a futuro respuestas. Sí, Andrea, de verdad que gracias, porque yo pensé que estábamos más aislados en Latinoamérica y resulta que no. Estamos unidos con ustedes, con Uruguay, con Chile, hay gente del Perú y seguimos. Entonces, para mí eso es muy importante, porque al mismo tiempo yo también me expongo un poco, ¿no?, con todo esto. Te quiero preguntar, ¿cuál ha sido para ti el caso más impactante para ti? Sin duda, el caso, tenemos varios, ¿no? De Argentina, sin duda, el caso de Jorge Polanco, el que mencionaba del caso Bariloche, por todos los elementos que tiene el caso. En Perú, sin duda, el caso de Oscar Santamaría Huerta, que realmente generó de todo, no solo documentación, sino un enfrentamiento face to face con el evento, y cientos de testigos desde la base aérea La Joya. Bueno, en Chile creo que, por una cuestión hasta personal que me une con Rodrigo Bravo, creo que la experiencia de Rodrigo Bravo, porque siendo él tan objetivo, que haya tenido que vivir una experiencia en una práctica aérea, él siendo piloto, es una refrenda a lo que veníamos intercambiando de hacía muchos años. Andrea, vamos a otro corte y vuelvo contigo en un momento. Bueno. Gracias. Vamos a un corte, regresamos con Andrea Simondini aquí en Pilotos. Canal 3.3. Maussan Televisión, un canal de otro mundo. Estamos de regreso con Andrea Simondini. Gracias. De Uruguay hay un evento extraordinario aéreo que involucró dos aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando en una represa, persiguiendo un ovni que tuvo entrada y salida al espacio aéreo argentino también, y fue registrado por los radares, así que ese caso uruguayo me fascina, y además fue muy bien abordado por la CRID OVNI, que lo tiene a carpeta abierta, como dicen los amigos, que encabeza hoy la conducción Ariel Sánchez Ríos, que es un gran amigo, pero también un gran profesional en estas investigaciones. Creo que en esa línea me quedaría con los casos. ¿En qué momento estamos? ¿Qué sientes que esté pasando ahorita en este medio? Ya, yo creo que estamos en un momento muy especial. Hemos avanzado muchísimo. Hoy estamos teniendo esta conversación sobre la base de que los gobiernos centrales y gobiernos como nuestros países en Latinoamérica, Sudamérica, empiezan a abrir las agendas y tienen comités específicamente constituidos para dar explicaciones a la sociedad de la aparición de estos eventos. Y el reconocimiento es en un punto muy interesante, que reconocer que hay eventos que vuelan, que no se puede determinar el origen y que merecen ser abordados, porque además aparecen sobre lugares sensibles que coincidimos en todo el mundo. Centrales nucleares, centrales eléctricas, aeropuertos, lugares de entrenamiento militar, desactivan misiles, trabajan y desactivan tecnología en las computadoras de a bordo de los aviones, en los GPS. Entonces eso ya desprende dos conceptos de seguridad que tienen que ver con el riesgo en las operaciones de tránsito aéreo y el concepto de la soberanía. Y por otro lado, también tenemos esta mirada sobre la categorización en el estudio. Hoy sí se reconoce ya el abordaje de la hipótesis también del origen no humano para tratar de explicar estos fenómenos que antes no pasaba, que no es igual a decir que se reconocen que son de origen no humano.
pero también se aborda ya que es un sueño, nunca pensé ni escucharlo, de la misma manera que pudieran ser desarrollo de las potencias o hasta fenómenos atmosféricos extraños. Entonces, hoy nos muestran ese lugar y tenemos organizaciones a nivel institucional, académicas, gubernamentales, de seguridad e inteligencia, que estudian los UAP, FANI u OVNIs, y nosotros, desde la población civil, y me parece esto que es muy importante, Julio, estamos cumpliendo también un rol preponderante porque en nuestras espaldas tenemos la historia de la casuística, de todo lo que se desarrolló en estos conceptos, vuelos transmedios, velocidad hipersónica, este tipo de aeronavegación y tipo de aerodinámica, sistemas de propulsión y de navegación en sí, y además tenemos la tremenda responsabilidad de ponernos a la altura de las circunstancias actuales porque el debate es muy importante y profundo, y creo que estamos dando muestras y cabalmente de que estamos en condiciones de dar ese debate. De hecho, vengo de ser representante de ISER en el Congreso de San Marino, donde ahí había gente de las universidades, gente de la Agencia Espacial Italiana, gente de la Asociación de Pilotos que están haciendo desarrollo con la Universidad de Porto. Entonces, imagínate que no podés ir a esos ámbitos a decir cualquier cosa, sino que tenés que ir con toda una cantidad de elementos. Y básicamente me siento muy orgullosa porque no solo mostré todo lo que hacemos, sino que me vine con la mirada de que vamos por muy buen camino. Así que creo que ese es el lugar que hoy nos pone la historia en el abordaje de este tema. ¿ISER qué significa? ISER es International Coalition Extraterrestre Research, que nace en el 2018 a partir de una convocatoria de múltiples organismos de China, Rusia, que estaban buscando en el Foro de las 5 Naciones desarrollar la temática UAP, y de esa convocatoria que se le hizo a algunos ufólogos a nivel internacional a Moscú, que es donde se realizó este fórum, y que convoca 33 países de los 5 continentes a través de iniciativas que nacen de San Marino, que hoy están en el seno de la discusión de la Comisión del Espacio Extraterrestre de Naciones Unidas con el proyecto Titán en principio. Así que es un poco la avanzada en Naciones Unidas desde el corazón de la ufología, que involucra científicos, militares y investigadores civiles. Se nos acabó el tiempo exactamente ahorita, así que gracias, Andrea. Yo creo que también voy a tener que invitarte nuevamente porque queda mucho que hablar, si estás de acuerdo. Por lo pronto te agradezco mucho, nos vamos a despedir hoy y nos vemos próximamente. Estamos en contacto. Un placer enorme y por supuesto ahí estaré cuando lo requieras. Gracias, Andrea. Qué amable eres, de verdad. Nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta pronto. Terminamos hoy con Andrea Simondini este programa de pilotos y nos vemos en otro episodio. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube, y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión, buena televisión.